Nuevo bloque en Entre Líneas. Bueno, nos vamos a meter a hablar de la renta agropecuaria y de qué parte de la renta agropecuaria se queda el Estado en los distintos niveles, nacional, provincial, municipal, a través del cobro de impuestos, justo en el día en que la soja voló por el aire, ¿no? Exacto. Y que, bueno, está llevando a niveles récord, está en el mismo nivel récord de 2012. La soja cerró 6.50 hoy, la verdad es que es una cifra extraordinaria, justo en el momento en que la Argentina acaba de terminar de cosechar la oleaginosa. Más oportuno, imposible. Bueno, está David Miazo, que es economista jefe de Fundación FADA, ya en comunicación con nosotros, que bueno, la Fundación fue la que realizó este trabajo sobre la renta, así que lo estamos saludando. David, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Arrancábamos diciendo, bueno, justo el día en que la soja voló, llegó a 6.50, pasó en realidad y después retrocedió un poquito antes del cierre. Bueno, esto también explica el alto nivel de los granos, parte de por qué el Estado se llevó un poquito menos de la renta agropecuaria que la última vez que habían medido, ¿no? Exactamente, bajó un poquito respecto a marzo, ahora fue el 61,5%, esto significa de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola promedio en el país, 61 pesos con 50 es lo que representan los impuestos, principalmente nacionales, pero también provinciales y municipales, y el principal factor que jugó fue la mejora de precios internacionales, que básicamente lo que hace es que crezca el valor de la producción, crece la renta y se achica levemente la participación del Estado, aunque vale la pena aclarar que como este proceso se dio porque bajaron los precios, en realidad el Estado termina recibiendo más pesos que antes, aunque su porción es más chica, claro, porque la torta es más grande. Por poner un ejemplo, una hectárea de soja de impuestos nacionales solamente pagaba 74.000 pesos en el mes de marzo y ahora en el mes de junio la estimación es de 90.000 pesos por hectárea también de impuestos nacionales. David, hay una presión, un pedido internacional para que Argentina aumente su producción en un contexto mundial muy difícil, ¿no? Generado por la guerra en Ucrania. Argentina, con este esquema, con estos incentivos, con esta presión impositiva, ¿está en condiciones de aumentar su producción? No, no está en condiciones de aumentar su producción porque tenemos por un lado la alta carga tributaria, donde claramente si se bajaran los derechos de exportación se podría generar algún impacto positivo en la producción, pero además de esta alta carga tributaria también tenemos reglas del juego que no son de todo claras, falta de previsibilidad en la exportación. Hoy la exportación de carne está en parte intervenida, la exportación de trigo y maíz tienen topes, cuotas de exportación, que el gobierno le llama volúmenes de exportación. Además de eso, ha tenido un proceso de atraso cambiario muy importante. En los últimos 12 meses la inflación fue del 58% y el tipo de cambio oficial solamente subió en 25%. Y esto impacta porque básicamente todas las actividades exportadoras reciben a dólar oficial y si la inflación o los costos van muy por encima de ese dólar oficial, significa que se encarecen los costos en dólares, que es básicamente lo que ha pasado en el último año. Todos los costos, desde producción, comercialización, transporte, etcétera, aumentaron para el promedio de los cultivos un 39% en dólares en el último año. Para el caso de trigo, que es justamente la siembra que está comenzando y el cultivo que más ha subido de precios a nivel internacional, principalmente porque Rusia es el principal exportador. En el caso de trigo, el costo aumentó un 50% en dólares, es decir, que esta campaña que está arrancando es un 50% más cara que la de hace un año. Entonces, toda esta combinación de factores, donde de nuevo la carga tributaria cumple un rol central, hace que no podamos prever una mayor producción y en el caso del trigo también está acompañando como dato negativo poca agua en general en toda el área, en gran parte del área de siembra, así que eso también está jugando un poquito en contra para poder incrementar la producción. Pero bueno, justamente la pregunta que nos deberíamos estar haciendo hoy es ¿qué podemos hacer para incrementar la producción y no estar discutiendo posibles subas de derechos de exportación y otras cuestiones? David, por lo que decías recién, pese a la buena noticia de que sube el valor de los granos, que la Argentina produce tanto, por el otro lado de la ecuación, ¿subieron más los costos? No, no subieron más,
pero subieron. La suba de precios fue mayor en promedio que la suba de costos, pero bueno, también esa suba de costos se come una parte importante de esa mejora de precios, y otra parte importante justamente se la comen los impuestos, lo cual desde la perspectiva del Estado es algo positivo. Por ejemplo, solamente en derechos de exportación, el año pasado el gobierno recaudó 10.000 millones de dólares, y este año con la suba de precios probablemente superen los 12.000 millones de dólares. David, lo relatamos al principio del programa, es una economía, la Argentina, que va sumando frentes de complicación, ¿no? En las últimas horas, ayer y hoy, hay un nuevo foco de presión que son los bonos ajustados por inflación, que los inversores en gran volumen se están desprendiendo de esos bonos por la desconfianza que generan en cuanto a la posibilidad del gobierno de hacerle frente. ¿Ves una presión sobre la cotización del dólar más cerca de lo que parecía en el tiempo? Sí, sin duda, si esto que hemos visto en el mercado de bonos indexados se mantiene en las próximas semanas, claramente todos los pesos que estaban yendo a refugiarse, si querés, en esos bonos van a estar presionando el dólar, porque la verdad es que no hay muchos otros instrumentos para protegerse. Así que bueno, por ese lado sí va a haber una presión al dólar, también una presión que no vimos en los primeros meses del año por la emisión monetaria. Se empezó lamentablemente a partir de abril de nuevo con una mayor presión sobre la emisión monetaria. Esos son más pesos que también van a estar presionando al dólar y básicamente a la brecha. Y después el tema de las reservas internacionales. Yo creo que es muy preocupante que en los primeros 5 meses del año hemos tenido una liquidación récord histórico absoluto del agro, 15.000 millones de dólares, solo cereales y oleaginosas. Después están carnes, economías regionales, etc. Y el Banco Central no fue capaz de acumular prácticamente $1 de reservas en todos estos meses, justo cuando son los meses de más abundancia de ingreso de dólares por las liquidaciones de exportaciones. En lo que se viene una necesidad importante de dólares para pagar importaciones de energía, de gas principalmente, ahora que se viene el mayor consumo en invierno, y después en la época de agosto en adelante, que es donde estacionalmente cae la liquidación de dólares del campo. Entonces eso por ese lado, donde se va a percibir más la escasez de dólares, también va a apuntar. Entonces, pesos que estaban yendo a bonos que ahora parece que no van más, pesos que se están emitiendo y dólares que van a dejar de entrar, más dólares que se van a necesitar para pagar importaciones de gas, genera un combo que puede empezar a mover un poco más los dólares libres, que probablemente la única razón por la que todavía los ven muy tranquilos es porque, bueno, mucha gente está trabajando para el exterior, sobre todo en el sector servicios, en el sector software, y va trayendo parte de esos dólares para vivir, los va convirtiendo a pesos. Eso genera una pequeña entrada, y después otra gran entrada muy probablemente se está generando por el rublo importador del que mucho se habla, donde toda esta brecha genera incentivos a sobrefacturar importaciones, a hacer distintos tipos de movimientos para obtener dólares oficiales, obviamente movimientos que no son legales, y parte de eso también se trae, y eso ha sido lo que probablemente ha estado manteniendo calmo los dólares libres. Por eso no hemos visto la brecha dispararse, y el dólar hemos visto que todo este último año, todo este 2022 ha estado muy tranquilo. Esta curva que describías de ingreso y después de reducción de ese ingreso a partir de agosto en la liquidación del campo, ¿no? De generación de dólares por la liquidación del campo, bueno, hace pensar también que sea un problema que hoy, con este nivel de liquidación, no se logren acumular reservas, ¿no, David? Tal cual, tal cual. Ese es el problema. Sí, hoy que hemos estado en la mejor etapa del año, también se suma mayo y junio, ¿no? Pero junio y julio, pero hasta mayo hemos estado en la mejor etapa del año en ingreso de dólares, y en este momento no se ha logrado acumular reservas. Nos genera la interrogante para la segunda mitad del año, donde estacionalmente entran menos dólares. Yo de entrada ya supondría que la meta de 5.800 millones de dólares de acumulación de reservas con el FMI
Hoy ya podemos decir que está incumplida e incluso la pregunta, si hoy no se han acumulado reservas, ¿se van a perder reservas en la segunda mitad del año? Esa es la pregunta y no hay reservas para perder. Entonces, también eso lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno y el Banco Central en este contexto? Y no tiene muchas cosas para hacer. Tiene dos opciones. Opción 1, ajustar más el cepo para que se le vayan menos dólares, lo cual hemos visto las últimas veces que se ha intentado ajustar, automáticamente salen muchas empresas, muchos sectores industriales a decir, che, tenemos que parar la producción porque si no entran las importaciones nos quedamos sin insumos. Pero bueno, esa es una opción, ajustar el cepo, y la otra opción es subir un poco el dólar oficial. Solamente me extiendo un poquito para que tengan, para poder tener referencia. El dólar de 120 pesos, el dólar divisa de hoy de 120 pesos, equivale, contando el efecto inflacionario, a 152 de junio del año pasado. Es decir, para que el tipo de cambio real sea hoy el mismo que era en junio del 2021, debería de ser de más de 150 pesos. Como para tener, y si nos vamos a junio del 20, debería ser de cerca de 165 pesos. Como para tener idea de cómo ha perdido el tipo de cambio real y tener idea de los niveles que hoy realmente necesitaríamos para que las reservas no se sigan, para que los dólares, la mayor cantidad de dólares que están ingresando por el agro, no se le sigan yendo al Banco Central entre las manos. Está muy bien. David, como siempre, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Un gusto, David. Un gusto conversar con ustedes. Que andes muy bien. Bueno, ahí estaba David Miazo, el economista jefe de la Fundación FADA, dándonos algunos detalles de este siempre interesante informe del índice de apropiación, de alguna manera, de la renta agropecuaria que hace el Estado a través de los impuestos de los distintos niveles del Estado, nacional, provincial y municipal. Naturalmente, los nacionales son los que más se la llevan, ¿no? Así es.